asegurar de que se oye bien. ¿Se oye bien al fondo? Sí. ¿Arriba también? Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Gracias por la invitación. Verdaderamente, cuando una persona está detrás de ti 3 años, 3 años, ha estado Blas detrás mío, para que encontráramos un espacio para organizar esto, pues te tienes que sentir, yo diría que al menos conmovido. Conmovido porque, bueno, los astros se unieron y hoy podemos celebrarlo. Siento una profunda admiración por lo que hacéis desde Cambi, las personas que estáis más en el día a día y las que de todas maneras, aunque no estéis tan al día a día, estáis conectados, porque creo que esto es lo que nuestra sociedad necesita. La mayor parte de los problemas que tenemos, por no decir todos, desaparecerían con mayor humanismo. Si en lugar de vernos como objetos, nos viéramos como personas con extraordinaria dignidad. Empecé a estudiar esto, ahora tengo 61 años, con 17 años, gracias a un libro escrito desde el campo de la medicina que hablaba de que los médicos griegos hace 2500 años, el gran padre Hipócrates entre ellos, el padre de la medicina, el juramento hipocrático que sonará, habían descubierto algo absolutamente sorprendente. Habían descubierto que se podía curar con las palabras. Nosotros que entendemos que las palabras son, bueno, pues cosas para comunicarnos, nos cuesta muchas veces en nuestra ceguera mental darnos cuenta de que las palabras abren o cierran mundos. Los griegos hace 2500 años se dieron cuenta de eso. Se dieron cuenta que la conversación, la interacción entre los seres humanos abría espacios de curación física. En aquella época esto era una auténtica proeza, porque imaginaros lo poco desarrollada que estaba la medicina, la cirugía, y que un grupo de personas cayeran en esto, cayeran en la cuenta que verdaderamente la conversación podía tener tal impacto en la salud, es algo verdaderamente notorio. Movido por esto empecé a estudiar este fenómeno, empecé a buscar información que conectara la mente y el cuerpo, pero en aquella época no existía nada, no se había publicado nada. Busqué bastante porque todavía la medicina negaba no desde la negación dura y inflexible, sino desde que no se le ocurría que el cuerpo y la mente estuvieran conectados. Pero por fin encontré un artículo norteamericano que hablaba precisamente de esto, de una ciencia que es la psiconeuroendocrinoinmunología, que empezaba a mostrar que los procesos mentales afectaban al sistema inmune, que es el sistema de defensa del cuerpo. Todos hemos oído hablar de él, nos defiende frente a bacterias, virus y tumores. Fui tirando del hilo y, bueno, tiré tanto del hilo que hace 12 años yo vi que ya tenía que dar un salto. Ya no podía estar con el nivel de cirugía con el que estaba y con el nivel ya de investigación y temas de esos en el que estaba. Y decidí dejar la cirugía, me reinventé, proceso muy difícil de entrada por el vértigo después de una cirugía de tantos años y una consulta muy grande, pero estoy sumamente agradecido y gracias, entre otras cosas, a ese salir de mi zona de confort, pues hoy tengo la suerte de estar con vosotros y con vosotras. Vamos a hacer un viaje juntos, entonces voy a pedir que pongáis la posición del cuerpo que pondríais para un viaje fascinante. Los que estáis de pie, también se puede tener un viaje fascinante de pie, ¿a que sí? Bien. Vamos a hacer un viaje fascinante, obviamente no un viaje hacia afuera, vamos a hacer un viaje hacia adentro, que son los más fascinantes. Porque los de fuera, bueno, es raro que nos... Es difícil... Me ha quedado ahora mejor. Es que yo creo que cuando muevo el cuello voy a tener que estar así. Bueno, los viajes fascinantes, una de las cosas que tienen es la capacidad de sorprendernos, y no hay nada que nos pueda sorprender más que el viaje interior, porque el viaje exterior muchas veces, oye, pues ves cosas y dices, qué bonito, qué edificio, te impresiona, pero yo creo que lo que te sobrecoge es el ser humano, lo que te sobrecoge es la naturaleza, lo que se te sobrecoge de repente es ese atardecer que yo veía desde el aeropuerto de Alicante, ¿no? Eso es lo que te sobrecoge. Bien. A ver, sí.
Eso es. Esto es de lo que vamos a hablar, lo tenéis en el programa, vamos a hablar de la magia que hay al otro lado del espejo. Soy muy aficionado a la mitología, mi último libro es un libro sobre la mitología y el despertar humano, y el espejo es el espejo de Narciso. Narciso en la mitología griega era aparentemente un joven guapísimo, un joven absolutamente con todo lo que una persona puede tener de atractivo, pero era muy arrogante, era muy soberbio. Él se sabía muy guapo porque todas las doncellas suspiraban por él. Y un día entró en el bosque, pero claro, Narciso en aquella época no se usaban tanto espejos, o sea, el espejo de hoy en día pues tiene su origen hace muchos años, pero en aquella época la fábula tiene tanto poder porque no había espejos, es decir, Narciso por alguna razón nunca se había contemplado. Él estaba sorprendido de que tuviera tanto efecto en las mujeres. Un día entró en un bosque y había una ninfa que se llamaba Eco porque la diosa Hera, la mujer y hermana de Hércules, se había enfadado con Eco y le había dejado una voz de tal manera que todo era un eco. Si decía hola era hola, 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 hola. Y entonces Eco vio pasar a Narciso, que se metió en aquel bosque, inmediatamente se enamoró de él y salió con los brazos abiertos pues para encontrarse con él, y Narciso directamente la despreció. Ella se retiró sollozando al bosque y él encontró algo que nunca había encontrado, encontró un pequeño estanque, y al asomarse en el estanque se vio reflejado. Se enamoró tanto de sí mismo que quiso atrapar la figura. Se lanzó al agua intentando atraparla y se ahogó. En ese estanque mítico, aparecía una flor, que era un narciso, que recordaba de alguna manera el paso de Narciso por allí. Pues todos somos de alguna manera Narciso, no porque algunos seamos especialmente guapos, que sabemos que no lo somos, pero sí porque todos a veces nos creemos que somos un poco más que el vecino. Un poco más listo, un poco más santo, un poco más sabio, un poco mejor formado. Y esta arrogancia, este no mirar más allá del espejo, tiene enormes repercusiones. Lo que se perdía Narciso era una visión más amplia de la realidad. Cuando Narciso miraba y se veía reflejado, solo podía verse a sí mismo, estaba totalmente centrado en él y era incapaz de ver a nadie, ni siquiera a Eco. A Eco no es que la despreciara, a Eco es que la ignoraba. ¿Hay mayor desprecio que no hacer aprecio? ¿Hay mayor desprecio que ser un mueble? Que estés en un sitio, a lo mejor un sitio modesto, y que nadie que pase te saluda. Nadie te desprecia, pero tampoco te muestran aprecio. Es muy interesante lo que la medicina ha ido observando, lo que se ha ido descubriendo en distintos campos sobre el impacto que tiene esto, y por eso nosotros en nuestro viaje de aventura, en nuestro viaje de descubrimiento, vamos a ir más allá del espejo. Ir más allá del espejo no solo es profundizar, ir más allá de nuestra propia imagen, trascenderla, ir más allá, sino también ampliarla para poder ver a Eco y a tantos seres humanos que hay a nuestro alrededor. Esto que veis aquí es absolutamente incomprensible, pero es una de mis grandes pasiones. Tú ves esto y dices, esto es una cosa que no tiene sentido. Esto se llama el ojo mágico. Y si entrenas la mirada desde esta distancia, me cuesta más, si entrenas la mirada te das cuenta de que toma 3 dimensiones, aparecen 4 planetas, un delfín en 3 dimensiones y una tortuga. Esto es así, se llama así. Mirad, lo podéis encontrar muchas figuras en montones hay libros y tal y cual, entonces tienes que adiestrar la mirada y llega un momento en que se hace 3 dimensiones y lo que no tenía sentido lo tiene todo. Vamos a ver cosas que para la mente no tienen sentido, pero que para la vida lo tienen todo. Es decir, hoy vamos a aprender a mirar de una manera especial para ver en 3 dimensiones. Aquello que vale la pena ver en 3 dimensiones.
Porque cuando tú ves, yo me puedo quedar mucho tiempo mirando estas cosas, porque cuando ya tienes habilidad, que no es cuestión más que dedicarle tiempo, es que son figuras tan bonitas y dices, no es posible, o sea, estoy viendo 3 dimensiones y parecía que no había nada. Bien, vamos a hablar de los 2 elementos que en mi experiencia personal he visto que son los que nos ayudan a ir más allá del espejo, a ir más allá de nosotros mismos. Uno es el encuentro. ¿Qué es el encuentro? Lo veremos. Es hallarte con la otra persona. Es decir, dejas de ser el centro de un círculo y se crea una elipse que tiene 2 círculos, tú y yo. Como decía Martin Buber, eso es un nosotros. Vamos a ver el impacto del encuentro en muchas cosas, en el funcionamiento del cerebro humano y en la salud. Y vamos a ver el enorme impacto que tiene el silencio. Algo que para nosotros ha perdido como todo el valor. Esto es como el sueño. O sea, yo recuerdo hace muchos años en Madrid un cartel de una bebida que no comentaré que decía, ya dormirás bastante cuando te mueras. Dormir poco es sumamente dañino para la salud, sumamente dañino para la salud. El sueño no es una pérdida de tiempo, el sueño es un momento de reparación del organismo. Y hay muy pocas personas que realmente puedan dormir menos de 7 horas y estar bien. No digo que no las haya, hay muy pocas. Pues lo mismo pasa con el silencio y lo vamos a explorar juntos. ¿Cuál es el opuesto al encuentro? La rivalidad. No la competitividad, la rivalidad. ¿Entendéis la diferencia, no? La rivalidad tiene una connotación diferente a la competitividad. La rivalidad tiene un toque distinto. El otro es mi rival, es mi enemigo. Estoy enfrentado a él, estoy enfrentado a ella. Y el segundo es el ruido y las prisas. Los datos no se publican porque no es políticamente correcto a nivel mundial contarlos, pero si supierais cómo está escalando la ansiedad y la depresión. Hace no mucho me invitaron a un programa de televisión de una determinada comunidad autónoma y me dijo el periodista, doctor, quiero que se prepare para la primera pregunta que le voy a hacer, porque no es fácil de contestar. Cuénteme, ¿por qué en esta comunidad autónoma se consumen 7 millones de envases mensuales de ansiolíticos y antidepresivos, que es el mismo número de habitantes de la comunidad? Y dije, porque esto no es la comunidad suya, es el mundo entero. Las prisas y el ruido mental enferman. El silencio sana. Y vamos a ver por qué. Porque esto si lo dices, pues está muy bien, pero si lo soportas, desde la ciencia por lo menos le podemos dar otra pensadita. Vamos a hablar del encuentro. ¿Qué es el encuentro? El encuentro es cuando tú tienes una intención real de aproximarte a otro ser humano, tienes una voluntad de cooperación, no sabes en qué vas a cooperar, pero tienes una voluntad de cooperación, hay un deseo de comprender de verdad a la otra persona, hay una disposición a escuchar. Escuchar es bastante complicado porque la mente mete mucho ruido y entonces uno no escucha porque está pensando cómo responder y por eso es una cosa que hay que entrenar. Y generosidad en el contribuir. Generosidad en el dar. Que recibes de vuelta, estupendo, pero no lo haces por recibir de vuelta, lo haces porque quieres vivir así. Nosotros vamos a través de ejemplos, a través de metáforas, a través de ciertas explicaciones, vamos a profundizar en eso que hace al encuentro tan saludable psicológica y biológicamente a la persona. No juzgar desde nuestro propio marco de referencia. Todos tenemos un marco de referencia, todos tenemos una experiencia a la vida, una manera de ver las cosas. Es inherente al vivir. Y tendemos a filtrar todo lo que llega de acuerdo a ese marco de referencia. Y os voy a poner un ejemplo contándoos una historia
sobre la que luego trabajaremos para que entendamos un poco esto cómo opera. En la antigua Roma hay una historia que dicen que había un senador llamado Casio, que era muy admirado por su sabiduría, por su cultura, por sus conocimientos, y era todavía más admirado desde que hacía poco tiempo, pocos años, se había casado con la mujer más hermosa de toda Roma y además la más rica. Esta mujer además le había dado un hijo varón que sin duda sería su heredero y claro, les parecía que este hombre todo lo hacía bien, era culto, era inteligente, en los debates en el Senado era siempre el que decía la cosa más relevante, se había casado por una mujer por la que suspiraban todos los romanos, encima una mujer con un gran patrimonio, en fin, lo tenía todo. Pero resulta que Casio anuncia que se divorcia de Helena, su mujer. En ese momento, algo pasa en el Senado. Empieza a haber un tumulto, empiezan a comentar entre ellos, empiezan a cuchichear. Y algunos de los que se llamaban sus amigos caen en la cuenta de que se han equivocado juzgando a este senador, que para nada es tan sabio ni es tan listo, sino que es un imbécil, porque solo un imbécil se podía haber divorciado de una mujer tan hermosa y tan rica como Helena. Un día, los tres amigos, supuestamente amigos, que más criticaban, a escondidas por supuesto al senador, estaban hablando en una calle de Roma, precisamente de eso, de nuevo, casi hasta disfrutando en su crítica a ese hombre al que habían tomado como tan inteligente y que había demostrado, por el contrario, ser tan torpe. Y no se dieron cuenta, porque estaban tan metidos en su conversación, que el senador, por pura casualidad, iba bajando por la calle. El senador, al verles a los tres, a sus tres amigos, se alegró muchísimo. Pero como veía que estaban como haciendo una piña, pensó que hablaban de algo muy personal y se acercó con prudencia. No empezó a gritarles, ¿qué tal estáis? Se acercó con prudencia, se acercó lo suficiente para escuchar con perfecta claridad cómo le criticaban. De repente, uno de los tres notó la presencia del senador. Senador, pero ¿por qué no nos has dicho que estabas aquí? En fin, tenías que habernos avisado. ¿De qué hablabais? El hombre sabía perfectamente que lo había oído todo. Por tanto, no podía disimular. Y dijo, senador, tienes que entendernos. En fin, no digo que sea correcto lo que hemos hecho, pero tienes que entendernos, hombre. Siempre te habíamos tomado por una persona muy sensata, muy sabia, y claro, no, comprende que nos ha descolocado que te hayas divorciado de Helena, una mujer por la que suspiraba toda Roma. El senador no contestó. El senador se agachó, se quitó una sandalia y se la dio. Dime qué te parece mi sandalia. El hombre cogió la sandalia. ¿Qué tiene que ver la sandalia, senador? Esto no tiene nada que ver con lo que hablamos. Tú simplemente dime qué te parece mi sandalia. El hombre, sin comprender muy bien aquello, tomó aquella sandalia, empezó a observarlo y tocó una piel tan suave que jamás antes había tocado nada igual. ¡Qué piel! Pero qué suavidad, cómo se desliza la mano. Jamás toqué una piel tan suave. Y entonces se fijó en la hebilla, una hebilla de oro macizo, con una orfebrería, con una filigrana tan compleja, que jamás había visto a nadie capaz de hacer algo tan exquisito. Dijo, ¿y esta hebilla, esta orfebrería, de dónde puede salir algo tan perfecto? Y devolviéndosela al senador le dijo, senador, sin duda es el mejor calzado que se puede encontrar en todo el Imperio Romano. Y entonces el senador le dijo, sí, entonces tú me podrás decir en qué punto me molesta mi sandalia al andar. Esto es lo que nos pasa muchas veces, es decir,
Independientemente, no es un justificar si la razón fue o no fue. Es que aquella sandalia aparentemente tan bella no era cómoda, pero había que convivir con ella para verlo. Tener en cuenta que cuando hablamos del encuentro no hablamos de estar de acuerdo, estamos hablando de entender a la otra persona. Decía, sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. No lo sabemos. No sabemos por lo que está pasando un ser humano. No sabemos si está en un invierno en su vida. Y a lo mejor eso, no digo que justifique, pero sí explica su enfado, su irascibilidad. Cada persona tiene su historia y cada uno sabe cuánto le pesan y le duelen sus heridas. Si realmente queremos crear una conexión emocional, tenemos que comprender y apreciar su mundo, no juzgarlo. Tampoco hay que estar de acuerdo, no hay por qué estar de acuerdo con que él, el senador, se divorcie de Elena o se deje divorciar. Se trata de comprender su mundo. Y para ello, creo que lo primero es hacer preguntas desde el verdadero interés y la curiosidad. Los senadores, sus amigos, dieron por hecho algo sin siquiera haber hecho la mínima investigación. La mínima. Eran amigos del senador, le podían haber cogido aparte y decirle, senador, somos tus amigos, podemos tener una conversación privada así, oye, mira, nos ha sorprendido esto, ¿qué es lo que ha pasado? Y el senador habría sentido que se le daba una oportunidad para expresarse, una oportunidad para expresar su sentir. La mayor parte de las personas no necesitamos que nos den la razón, necesitamos sentirnos escuchadas y comprendidas. Lo segundo, escuchar para conectar con su mundo, sentimientos y necesidades. No podemos, veréis, la escucha es un proceso que a nivel cerebral no se puede dividir. No se puede dividir. Si estás con la escucha dividida, con la atención dividida, la tienes empobrecida, sí o sí. Es que el cerebro funciona así. Pues es tan importante la atención enfocada. Cuando una persona está hablando, yo recuerdo, estuve en Los Ángeles formándome con una persona que se llama el Dr. Poster, y es un hombre con bastante juventud acumulada, puede tener unos 82, 83 años, y es un hombre muy gracioso porque va con un gorrito galés, es norteamericano, pero va con una gorra galesa y va así, va despacito, tal cual. Aunque hay gente con esa edad, mi madre tiene 89 y va a pilates, o sea, pero él iba así. Pero cuando se sienta, eso hay que verlo, se transforma. Cuando se sienta a escuchar, entonces una ocasión yo le vi en un ejercicio de escucha con una psicoterapeuta, solo estábamos médicos, psicoterapeutas, estábamos con él trabajando, le vi algo asombroso. Yo jamás había visto a nadie escuchar así, nunca en mi vida. Era algo que se podía tocar, sentir, palpar, indescriptible con el lenguaje, inefable, no se puede escribir con palabras. Pero tuvo un efecto increíble porque aquella psicoterapeuta, que seguro que hacía un papel estupendo, como todo ser humano, arrastraba heridas. Salió una herida cuando tenía 5 años. El nivel de escucha de este hombre me produjo tal impacto que le dije, profesor Poster, yo he visto algo extraordinario, me gustaría que me dijera, a ver Mario, ¿qué es? Digo, yo le he visto escuchar a usted como no he visto escuchar a nadie en mi vida. ¿Cómo lo hace? Y va el hombre, y como diciendo, aquí va a haber suspense. Y me dice, es que cuando yo me siento frente a alguien, Mario, no dejo que algo se siente conmigo. Y se calla. Le digo, mire usted, yo me he hecho 14.000 kilómetros para venir por aquí, para ir con usted. No es suficiente. Diga más cosas. Dígame qué es lo que no deja que se siente con usted. Y me dijo, la preocupación. Cuando yo me siento con una persona, no dejo que a mi lado se siente la preocupación. ¿Preocupación de qué? De otras cosas que tengo que hacer, de lo que tenía que haber hecho, de lo que tendré que hacer.
Y luego afortunadamente siguió y me dijo, cuando yo me siento delante de un ser humano, quiero claramente transmitirle a esa persona que ella para mí en ese momento es todo mi mundo. A ver, estamos en familia. Cuando alguien te presta atención de esa manera, ¿cómo no te vas a sentir valioso? Te sientes como la joya de la corona. Pero cuando alguien no te presta atención de esa manera, lo que el ser humano siente, lo que uno siente es, no debo valer mucho cuando se me presta tan poca atención. Procesos automáticos, por cierto. Haz que se sienta comprendida. Sencillamente. Son cosas muy sencillas, pero nada fáciles, porque la mente interfiere. Por eso es la importancia del silencio. ¿Por qué es tan importante el encuentro? ¿Cómo nos afecta la rivalidad? Nada de lo que vais a ver aquí lo aprendí en los 6 años de mi carrera de medicina, donde por cierto estudié mucho. Tuve que dar muchas vueltas por el mundo para enterarme de esto. Cuando creo que esto es esencial incorporarlo en todos los niveles de la sociedad. Vamos a ver. Os presento al profesor Hans Selye, la máxima autoridad que ha habido en el mundo en todo lo relacionado con el estrés. De origen húngaro, formado en Praga, se fue a la Universidad McGill en Canadá como ayudante de laboratorio y acabó siendo el jefe de todo el departamento de investigación después de los 25 años. Cuando hablas de estrés, hablas de Selye, porque Selye fue el gran descubridor de los mecanismos del estrés. Y os voy a contar un poco lo que pone aquí. Selye habla de que hay un momento en el que cuando una persona está, homeostasis que decía equilibrio, está en equilibrio y se encuentra con algo que lo vive como una amenaza, por eso se activa la alarma, una amenaza, y la amenaza no tiene que ser física, o sea, no tiene que ser que te encuentres con un tigre por la calle, puede ser la amenaza a sentirte criticado, la amenaza a sentirte avergonzado, la amenaza a sentirte humillado, ¿vale? O sea, amenazas emocionales, y él habla específicamente también de ellas. Observar lo que pasa. Se produce un intento de resistencia. La resistencia produce un enorme desgaste en el ser humano. Una enorme resistencia. Intentando contraatacar, pues tú más. ¿Sabes lo que digo? Pues tú más. O huir. Yo quiero salir de aquí, me quiero esconder, o bloquearte. Son las 3 formas de resistencia que utiliza el ser humano y también los animales. Y fijaros lo que dice Selye. Y bueno, lo dice y sabemos que es así. Pero el primero que dijo fue él. Cuando estás mucho tiempo en esta fase de resistencia, llegas a lo que se llama exhaustion stage, la fase de agotamiento, de breakdown, de hundimiento, y aquí es donde hay más posibilidades de que aparezca la enfermedad. Porque el organismo se ha agotado de tanto resistirse. Se ha agotado. O sea, imaginaros que alguien me está empujando y yo estoy así. Claro, después de un rato yo estoy que no puedo con el cuerpo. Lo bonito es ver cómo el encuentro afecta a esa fase del agotamiento. Cuando una persona se siente amenazada, se siente en peligro, y ya no estamos hablando del peligro físico, que puede darse, pero más difícil en nuestro mundo, cuando se siente amenazada emocionalmente, pues yo no voy a ser capaz de salir adelante, o esto es demasiado difícil, o yo soy poca cosa, el mundo me supera. Cuando una persona se siente amenazada, no que esté amenazada, que se sienta amenazada, se produce lo que se llama una disregulación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Muy fácilmente explicar lo siguiente. Aparte del cerebro, cerebelo, la médula que todos conocemos, y los nervios periféricos, los sensitivos, los motores, etc., hay toda una división importantísima. El sistema nervioso se llama sistema nervioso vegetativo o autonómico, porque siempre se pensó que iba, entre comillas, a su bola.
Y tiene dos ramas, tiene el simpático y el parasimpático. El simpático es el encargado de activarse en situaciones de alarma, situaciones de peligro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lleva sangre a los músculos. Si nos persigue un tigre, imaginaros, cuando éramos en la época del Paleolítico, si nos persigue un tigre dientes de sable, la sangre donde tiene que ir es a los músculos para correr más, no al tubo digestivo. A nadie se le ocurre que si te persigue un tigre dientes de sable y pasas debajo de una higuera llena de higos maduros, digas, ¡qué maduros que están! Hagamos una paradita. Porque claro, el tigre dientes de sable dice, me lo como, pero además es que se merece que me lo coma. Pues claro, bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema nervioso simpático se activa en situaciones de alarma, situaciones de amenaza. Por tanto, cuando alguien se siente amenazado, los dos sistemas, simpático y parasimpático, que están perfectamente regulados, para estar atento y a la vez relajado, ya no estás relajado, ya estás en situación de amenaza. ¿Cuál es el impacto de esto? El impacto de esto, de la hiperactividad del sistema nervioso simpático, es muy conocido. Y os voy a contar una historia que yo viví para que sea más claro de entender, y sobre la propia historia, que es una historia que yo la viví cuando estaba en mi práctica clínica, hace ya unos años, pues nos va a dar mucha luz para entender luego lo que ocurre en el cuerpo. Un día llega a mi consulta una mujer, pongo una Margarita porque se llamaba Margarita, llega a mi consulta una mujer alta, rubia, con gafas, con cara afable, y que llevaba un sobre de hospital, un sobre plástico blanco de hospital, muy grande, porque recuerdo perfectamente cómo iba así. Y entonces mi enfermera llama, entra, levanta el sobre, me lo deja caer y todavía me acuerdo del ruido que metió al caer. Han pasado muchos años. Me mira a los ojos y me dice, doctor, no puedo más, ayúdeme, por favor. Digo, bueno, cuénteme, ¿qué le pasa? Dice, mire, doctor, llevo 3 años con un dolor de estómago horroroso. Me han hecho de todo, le traigo todas las pruebas, una cosa así, le traigo todas las pruebas, estoy con omeprazol, ¿sabéis lo que es omeprazol? Como decían los hermanos Mayo, bienvenidos al club, ¿sabes? Estoy con omeprazol, con 40 miligramos de omeprazol, entonces no existía el lansoprazol, pantoprazol, solo existía el omeprazol, que era una medicación que te dejaba el 90% del estómago sin secreción. Dice, no me encuentran nada, me han hecho de todo, pero yo no puedo seguir viviendo así. Dice, Margarita, tengo que echar una ojeada a las pruebas. Y sí, doctor, estuve 1 hora, y estoy acostumbrado a ver esas pruebas, claro. Estuve 1 hora viendo aquellas pruebas, todo normal. ¿Sabéis lo que son las endoscopias? Eso de abra la boquita que no se va a enterar. Sédeme, por favor. Yo recuerdo una vez, yo todas las pedía con sedación. Me acuerdo una vez que me viene un enfermo y me dice, me viene primera vez a la consulta y me dice, doctor, si usted me va a pedir otra endoscopia, prefiero que me abra en canal. Una cosa tremenda. Bueno, total, la última endoscopia, Margarita, hacía 2 meses, todo normal. Lo veo, sí, todo normal. Y entonces empiezo a darle vueltas al tema. Yo iba ya estudiando esto años y le digo, Margarita, ¿hay algo a usted que le afecte mucho emocionalmente, que lo esté viviendo como una situación de amenaza o algo así? Y se queda ella mirando y dice, no, doctor, yo estoy casada, tengo mis hijos, todo va bien, están todos bien, sanos, gracias a Dios. Tengo, en fin, en casa no pasamos apuro económico, no hay nada. Digo, no me refiero a algo que realmente a usted le haya generado un gran susto o una gran preocupación, sino algo que cada día o casi todos los días le genere un poco de tensión, un poco de desagrado. Entonces se queda callada y dice, sí, doctor, hay algo. Digo, ¿qué? Dice, mi jefe, no le soporto. Y en ese momento me vino como un insight, dije, Margarita, ya tengo
una posible solución para usted. Y nunca lo olvidaré. Me dice, doctor, ¿me va a subir el omeprazol? Digo, Margarita, está usted a dosis máxima, no le puedo subir el omeprazol. Y va y me pide como en tono suplicatorio, ¿me pedirá entonces otra endoscopia? O sea, nadie me ha pedido así una endoscopia. Como si fuera un regalo navideño. Dije, pero Margarita, si la última se la han hecho hace 2 meses. Dice, entonces, ¿qué me puede ofrecer usted? Le dije, pues mire, le ofrezco lo siguiente. Le ofrezco que a partir de ahora, cada vez... Ahora no se oye, ahora sí. No sé qué pasa, se va. Me voy a quedar así, si veis que me quedo... Si veis que me quedo así, no es que me pasa nada raro. Es que tengo miedo que no se me oiga. Bien, voy a enganchar esto, por si acaso, para no tanto giro. Bien. Le digo, Margarita, creo que tengo una solución para usted. Me dice eso, endoscopia, digo, no. Cada vez que vaya a la oficina a partir de ahora durante 2 semanas y vea a su jefe, le va a sonreír. Se me queda como la tumba de Tutankamón. Vamos, como la momia. Se me queda así. Yo me imagino, no me lo dijo, me imagino que estaría pensando, qué mala suerte tengo. No solamente me encuentro con un incompetente, sino que además es imbécil. Se queda así, se recupera un poco, hay un silencio, y entonces me mira y me dice, doctor, cambia el tono. Cambió el tono. Sacó uñas. Sí. Doctor, mi jefe no se lo merece. Y yo le dije, no es por él, es por usted. Y me dijo, no me va a salir. Y le dije, pues finja. Se me queda así como diciendo, prepárese que esto es como el frontón. Usted me da, yo soy una pared. Usted me da, es una pared. Y me dice, doctor, es que lo que usted me pide... Se puso como enfadada. Lo que me pide usted es tan raro. Y tal cual. Y dije, Margarita, es que no le puedo ofrecer otra cosa. Entonces ella se fue muy decepcionada. Le dije, 2 semanas, Margarita. Ella me miró como diciendo, usted a mí no me ve el pelo más. Total, se va. Yo doy por hecho, totalmente por hecho, que Margarita no va a volver. A las 2 semanas, yo de tanto quirófanos, consultas y tal, pasan 2 semanas, pasan 15 días, estoy sentado de nuevo en la consulta, en el mismo sitio, mi enfermera tiene la lista de los enfermos y tiene preparadas las fichas, pero yo normalmente ella va entrando y va saliendo, busca al enfermo, lo trae y ya me da la ficha, eso. Empiezan a pasar enfermos y entonces sale y resulta que fuera estaba Margarita. Entra mi enfermera, maravillosa, se llama Pilar, y Margarita desde fuera, antes de entrar, me mira y me dice, hola doctor. No había entrado en la consulta yo. Hola Margarita, que me acordaba. Doctor, si no lo veo, no lo creo. Yo, entre Margarita. Aquí hay una historia que usted me va a contar. Se sienta y digo, cuénteme Margarita. Dice, doctor, lo primero que quiero decirle es que ya no me duele nada el estómago. Dice, pero le voy a contar todo el proceso porque le va a interesar. Y yo, desde luego. Suelte, cuénteme. Dice, mire, yo salí de aquí, entonces para y dice, doctor, segundo le voy a decir una cosa, es usted un médico bastante raro, ¿eh? Y le dije, sí, eso me han dicho. Dice, bueno, le cuento. Yo salí de aquí pensando que era una estupidez lo que me había dicho. Pero no sé por qué decidí probarlo. Total, me había dicho 2 semanas. Dije, lo voy a probar, voy a experimentar, a ver si lo que me ha dicho ese loco funciona. Digo, cuénteme. Dice, mire, el primer día, tuve que utilizar todos los músculos del cuerpo para esbozar una tenue sonrisa.
Pero conforme fue pasando el tiempo, algo cambió. Me fue más fácil la sonrisa, pero han pasado una serie de cosas muy interesantes. Digo, cuénteme. Dice, la primera de ellas es que usted no sabe lo que mi jefe ha cambiado. Dice, es otro. No le reconocería. Otro. Mucho más amable, mucho más humano. Otra cosa, no sé qué le ha pasado. Algo en su casa se ha debido arreglar, no sé qué. Otro. Lo segundo, como le digo, doctor, es que se me ha quitado por completo el dolor de estómago, pero no me he quitado el omeprazol hasta que usted no me lo dijera. Me dice, pero sí, me he quitado el Almax. Ella no me había dicho que tomaba Almax. ¿Sabéis los que son los sobrecitos del Almax? Bueno, el sobrecito Almax, ella se lo bebía como quien bebe un vaso de agua. Entonces en la oficina todo el mundo la veía tomándose el Almax. Dice, doctor, entonces como dejó de dolerme el estómago a los pocos días, y ni siquiera le había hecho el Almax, y el Almax lo toma todo el mundo, el omeprazol no me lo quité, pero el Almax sí. ¿Y sabe lo que ha pasado, doctor? Digo, ¿qué? Que mis compañeros se han dado cuenta y se han acercado a mí y me han preguntado, Margarita, ¿ya no tomas Almax? Y yo les he dicho, pues no. ¿Y eso? Pues que me he encontrado con un médico que me ha dicho dos cosas y se me ha quitado el dolor de estómago. Va, me mira y me dice, doctor, prepárese que le viene toda la oficina. Entonces, el tema es... Uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? Y ya tenemos una explicación. Tenemos una explicación de por qué el omeprazol no hacía nada y tenemos una explicación de por qué su jefe cambió. Y la explicación ya se conoce. Cuando una persona se siente amenazada, se activan unos núcleos en el cerebro que se llaman amígdalas. Siempre digo lo mismo, pero es que no quiero que haya confusión. Cuando hablo de amígdalas en el cerebro, no estas. Porque en una ocasión, con un grupo de pocas personas, no llevaba imágenes, no llevaba cerebros, que a veces llevo cerebro, empecé a hablar de las amígdalas y una persona empezó a ponerse súper pálida. Y yo digo, este se me cae redondo. Digo, ¿qué le está pasando? Digo, oye, ¿te encuentras bien? Y me dice, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, que estoy entendiendo toda mi vida. Y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. Vean, la confusión viene de que amígdala en griego es almendra y se parecen a estas, pero no son estas. Están en el cerebro. Es nuestro detector de amenaza. Cuando la amígdala se activa ante la percepción de una amenaza, lo primero que hace es robar sangre de la parte anterior del cerebro, lo cual produce cambios muy importantes en la percepción de nuestros recursos, porque al activarse la amígdala y reducirse el aporte de sangre a la zona anterior del cerebro, se pierde capacidad de comprender, se pierde capacidad de aprender, se pierde capacidad de ser creativo y se pierde capacidad de tomar buenas decisiones. Por eso cuando tú, Blas, antes hablabas del sentido positivo de la vida, incluso en la enfermedad, es muy importante porque si tú la enfermedad solo la vives como una amenaza, no podrás encontrar recursos naturales que tienes que te pueden ayudar a tomar vías que favorezcan la curación, porque ni siquiera las verás. Por eso un niño, una niña en un colegio, en una escuela, un estudiante en una universidad, donde sea, una persona en una empresa, que se sientan amenazados, no que estén amenazados, que se sientan amenazados porque no hay una cultura de encuentro, de cordialidad, de afecto, y activen estos centros, no importa lo inteligentes que sean, no podrán comprender, no podrán aprender, no podrán ser creativos. No porque no lo tengan, sino porque cuando se activan las amígdalas, el riego de la zona anterior del cerebro se reduce. Y esto explica perfectamente por qué determinados jóvenes que no van bien en un contexto y no aprenden, cuando les cambias el contexto, les cambias la forma de enseñanza, aprenden y aprenden muy deprisa.
Pero es que el efecto en el cuerpo es también muy marcado, y uno de los efectos es en el estómago. Cuando una persona se siente amenazada, y Margarita se sentía amenazada por su jefe, que no necesariamente la estaba amenazando, pero ella se sentía amenazada, el sistema nervioso simpático hace exactamente lo mismo que si te persiguiera un tigre. El tubo digestivo lo paraliza. ¿Entendéis? Porque no te vas a poner a comer si te persigue un tigre. ¿Qué pasa con un estómago que se paraliza? Un estómago que se paraliza es un estómago a través del cual la comida no puede fluir bien. La comida, cuando no fluye bien, se estanca. Cuando se estanca, se pudre. Cuando se pudre, fermenta. Cuando fermenta, produce gas. ¿Qué hace el gas? Hincha las paredes del estómago. No hay medicación, bueno, algunas que te reducen el gas, pero el omeprazol, por más que te baje el ácido, si el problema no es el ácido, el problema es la dilatación del estómago. En el momento en el que Margarita empezó a buscar el encuentro, al principio con una tenue sonrisa forzada, estaba mandando al cerebro un mensaje: tú no sonríes en presencia de la amenaza. ¿Os imagináis el tigre y que digas tú, ¡oh! ¡Qué oportunidad! ¡Oh! ¡Charlemos! No. Entonces, el simple hecho de el propio cuerpo disponerlo para el encuentro, y la sonrisa es así, es suficiente para que el sistema nervioso simpático se desconecte y se active el parasimpático. ¿Por qué se le quitó el dolor a Margarita? Porque el estómago empezó a funcionar. Ella no tenía ningún problema de estómago, por eso en las endoscopias no se veía nada, no había nada. Porque la dilatación no se ve en la endoscopia. Bien. Cuando al profesor Hanseli, del que os he hablado, le entrevistaron porque se hizo muy famoso, en una de las entrevistas de radio le hicieron una pregunta normal. Su respuesta fue singular. Estamos hablando de un fisiólogo puro que se pasó 25 años en laboratorios. No estamos hablando de un místico, no estamos hablando de alguien, de un filósofo, no estamos hablando de un gran humanista, hablamos de un biólogo puro. Le preguntaron, profesor Selly, ¿qué es lo que podemos hacer en una sociedad tan distresada? El distrés es el estrés negativo, como el de Margarita, el que daña. ¿Qué podemos hacer en una sociedad tan distresada para bajarlo? Contestación de Hanseli: ganarse el amor de su vecino. ¿Cómo es posible que este hombre fuera capaz de intuir cosas que se han descubierto muchos años después? Parte de la genialidad de él. Hoy en día sabemos que cuando una persona se encuentra con otra, con estos lazos de afecto, de cordialidad, de voluntad, de cooperación, automáticamente el cerebro produce una sustancia llamada beta-endorfina. Es un analgésico natural potentísimo. Capaz. Es como si tuviera algo y dijera, vuelve al centro, que te estás yendo. Capaz de reducir el dolor físico. Se sabe que es real, se sabe que es beta-endorfina real, no es algo imaginario, porque se bloquea con naloxona. Es decir, verdaderamente está bloqueando una molécula. Es decir, el ser humano en el encuentro experimenta menos dolor. Imaginaos el impacto que tiene esto en medicina. Tiene un impacto tremendo. Yo trabajo en un tema con niños con patologías malignas y esto es una cosa que estamos trabajando muchísimo. Hasta qué punto el encuentro, el sentirte apoyado, etcétera, verdaderamente tiene un impacto en la reducción del dolor, ¿no? Bien, pero lo siguiente que tampoco sabía el doctor Selly, pero lo intuyó, fue que cuando dos seres humanos tienen esa voluntad de encontrarse, esa voluntad de cooperar, esa voluntad de colaborar, se libera en sangre una hormona llamada oxitocina. Las damas que estáis aquí diréis, esta hormona es mía. Yo soy mujer, yo he dado a luz, la lactación, todo lo que es el parto, la oxitocina, sí, pero también la tenemos los hombres y mujeres. La oxitocina es la hormona que se llama la hormona del amor, porque cuando tú te conectas con un ser humano, amistad, amor romántico, amor filial, lo que quieras, agape, amor como elección,
La oxitocina protege naturalmente contra la enfermedad. Es un protector, por ejemplo, un protector del corazón, y baja las cifras del LDL, del Low Density Lipoprotein, el colesterol, digamos, que se llama colesterol malo. Yo trabajaba de cirujano en Boston, en un hospital, él estaba enfrente, me enteré de su obra, luego me formé con él. ¿Dónde estás? Bien. Es el doctor Herbert Benson, presidente del Instituto Mente-Cuerpo de la Universidad de Harvard, que redescubrió algo que había sido descubierto hace miles de años, redescubrió que la mente ruidosa genera enfermedad. Que esta especie de rumiación, ¿sabes lo que digo? Que te pasa una cosa por la mañana que te incomoda y está uno todo el día con lo mismo. Todo el día, parece una vaca, rumiando, somos así. Entonces él se enfadaba, me recuerdo en su despacho, decía: parar el tren de pensamientos perturbadores que entran sin tu permiso en la conciencia. Yo veía que se ponía como una moto. Ya lo entiendo por qué. A él le importaba mucho acabar con la hipertensión arterial, que sabéis que va dañando las arterias, y él sabía que si se conseguía activar el sistema nervioso parasimpático, las personas seríamos menos reactivas y por tanto la tensión se regularía. Se fue a Dharamsala, en el norte de la India, donde vivía la comunidad tibetana. Después de un año de negociaciones, empezó a decirle: doctor Benson, no es que esté mejor ya de la salud, que esté mucho mejor, es que pienso con más claridad, es que resuelvo mejor las cosas. ¿Qué me está pasando? Entonces él empezó a estudiar la creatividad. ¿Qué le pasa? Sincronización entre los dos hemisferios. Lo que no pueden separar, lo que no pueden resolver de forma independiente, sí lo pueden resolver de forma conjunta. Nuestra mente se parece a un mar revuelto lleno de olas que no nos deja pensar, que no nos deja ver las cosas con claridad, y cuando uno serena ese agua, pues puede descubrir lo que hay fuera. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio, sé que dais talleres de esto, es lo que se llama hoy mindfulness, en el sánscrito es Vipassana y Shamatha, atención estable, Vipassana, profundizar, insight, descubrir, ir más allá. Entonces, los que estáis sentados os voy a pedir que toméis una posición en la silla, los que estáis ya en posición de loto, tal cual, ahí veo varias personas en posición de loto, no tengo nada que decir, loto, medio loto, en fin. Sentados con la espalda recta, el cuello largo quiere decir que la barbilla hacia abajo, ahora me dirigiré especialmente a los que estáis de pie, el cuello hacia abajo, la espalda recta, los pies descruzados, las manos con las palmas abiertas en los muslos, no en los del vecino, o en el regazo. El ideal son las palmas hacia arriba, ¿vale? A los que estáis de pie, os sugiero encarciante que mantengáis los ojos abiertos. Es verdad, lo digo en serio, porque es muy importante, pero no por ello que no sigáis incluso con los ojos abiertos, porque hay una cosa que es mindful walking, donde tú estás con los ojos abiertos y estás meditando. O sea, que no penséis que por tener los ojos abiertos no se puede meditar. Entonces, pero sí que tengáis los ojos abiertos o entreabiertos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Estamos todos en posición? Si tenéis algo, algo que os pese, si es un abrigo, nada, pero si es una cosa pesada la ponéis en el suelo, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ejercicio, que es muy sencillo. La sugerencia, la propuesta, la oportunidad es cerrar los ojos o dejarlos entreabiertos, porque los ojos abiertos se despista muy fácilmente. Si decides cerrarlos, que sea cerrar suavemente, nada de cerrar diciendo aquí no entra ni un fotón. No hay que hacer ninguna presión. Si son cerrados, amablemente cerrados, y son entreabiertos, suavemente entreabiertos, y como tienes el cuello largo, mirando un poco hacia abajo, ¿vale? Entonces, voy a poner un poco de musiquita. Lo que voy a pediros, por favor, es que toméis conciencia de la posición de vuestro cuerpo en la silla. Los pies apoyados en el suelo.
la espalda recta sin tensión, el cuello largo, como si nos tiraran suavemente de la coronilla con una pequeña cuerda, las manos amablemente apoyadas muslos, en el regazo. Y empezamos ahora a sentir las sensaciones del conjunto de nuestro cuerpo. No es visualizar, no es pensar, es notar las sensaciones de nuestro cuerpo. Hay algunas partes que se pueden sentir más, tal vez las manos, los pies, cualquier parte es igual de válida. Y si algún pensamiento nos distrae, con amabilidad, con gentileza y con firmeza, volvemos a llevar nuestra atención a las sensaciones de nuestro cuerpo. Y si algún pensamiento nos arrastra a una experiencia pasada o una inquietud futura, tomamos conciencia y sin enfadarnos, con tranquilidad, con gentileza y con firmeza, llevamos de nuevo la atención a las sensaciones del cuerpo. Y ahora vamos a poner nuestra atención en las sensaciones de la respiración. Cuando respiramos, tomamos aire por la nariz. Cuando expiramos, expulsamos aire por la nariz. Y cada uno nota esa sensación de la inspiración y de la expiración con mayor intensidad en alguna parte del cuerpo. Algunos en el abdomen, otros en el tórax, otros en los orificios de la nariz. Y es la respiración la que nos va a ir introduciendo en el silencio. Un silencio del que hablaba Federico García Lorca. Escucha, hijo mío, el silencio. Es un silencio ondulado, un silencio donde resbalan valles y ecos y que inclina todas las frentes hacia el suelo. Vamos dejando que la respiración nos vaya conectando más y más con ese silencio que contiene los sonidos más bellos, con ese vacío origen de cualquier forma.
magnífico. Muy bien. Este es el último mensaje que tengo para vosotros y para vosotras. Las batallas, desde luego, se libran fuera, pero las guerras se ganan dentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la generosidad del aplauso. ¿Cómo sois aquí? ¡Qué maravilla! Vamos a ver, tenemos un ratito, porque nos alargamos un poco. Tenemos un ratito para algunas preguntas, si queréis. Yo voy a procurar ser muy breve. El tema de las preguntas, sí os pediría lo siguiente. Primero, que sean breves y pensando en todos. Pensando en cosas que nos puedan servir a todos para profundizar, inquietudes que nos que podamos tener, para que haya un poco más de tiempo en el escaso que tenemos de que puedan intervenir más personas. Sí os pedirían eso, preguntas muy específicas, muy concretas, dentro de lo que uno pueda. Aquí tenemos Panasio con el micrófono. Ahí tenemos una dama, a por ella. Lo único que os pido es el nombre de pila, ¿vale? Me dices el nombre para que os pueda... José tiene otro allí, ¿verdad? Sí. Ahí tienes otra dama detrás tuyo, a la izquierda. Hola, Mari Carmen. Mari Carmen, bien. Quería saber cómo consiguió el rey transmitirle a su hijo el concepto de serenidad, transmitirle a él la serenidad, porque no nos lo ha dicho. Claro que no te lo dice, está muy bien. Tú ten en cuenta que toda fábula tiene múltiples lecturas. Yo te diría lo siguiente. Yo creo que para podérselo transmitir a su hijo el príncipe, primero él tenía que haber puesto palabras a algo que no había puesto palabras. Porque el propio rey en un momento determinado dijo, esto es lo que yo quiero. De muchas veces nosotros no conseguimos, lo digo que siempre, no conseguimos impactar a otras personas en algo que nos parece muy valioso porque nos falta a nosotros mismos hondura en la comprensión. No sé si me estoy explicando. Yo creo que el rey, en el momento en el que él vio aquello, entendió que a su hijo le había hablado de la serenidad, de la tranquilidad, pero no le había conseguido transmitir que la serenidad no es vivir sin problemas, que la serenidad es saber dónde enfocarte cuando tienes problemas. Entonces creo, desde mi modesta interpretación, que el rey descubrió un nuevo abordaje que no había utilizado con su hijo. A veces es tema de que te digan las cosas de una manera determinada para que tú digas, pues esto para mí tiene sentido. Ahora, no lo sé. Se queda en el aire y yo te invito a que escribas la segunda parte de la fábula. Porque seguro que se te ocurre algo fantástico. Quiero decir, lo digo en serio, ¿eh? Porque si te inquieta eso, dices, pues, y a partir de ahí, tu propia imaginación y tu propia creatividad, Mari Carmen, puede decir, oye, zaca, esto sigue por aquí. Sí, pero claro, sí, pero, sí. A ver, no he nacido ayer. Sé, lo sé. Pero ¿sabes lo que pasa? A mí me gusta esto del riesgo. ¿Sabes lo que pasa, Mari Carmen? Hay cosas que nadie te las puede decir, solo tú las puedes descubrir. Cada vez estoy más convencido que lo que nosotros decimos es el dedo que apunta a la luna, es el humilde dedo que apunta a la luna. Nada de lo que yo pueda decir, ninguna metáfora que pueda utilizar, puede a ti darte lo que buscas, solo señalarte hacia un sitio para que tú lo explores y lo descubras. Es un tema de descubrimiento. Te lo digo porque yo tengo 3 hijos. Sabéis que los hijos se distinguen en dos grupos: oasis y maestros. Hijo oasis, a cenar, lo dices una vez y está ahí. ¿Qué hay de cena? Espinacas, qué ricas. No quiere ver la tele y te pregunta, ¿qué tal en el trabajo, mami? ¿Qué tal, papi? Tú empiezas a notar algo nuevo, babeas. De verdad dices, sí, ¿reconocen tu valía? Entonces, claro, te lo comerías.
luego me irás a dar un besito de buenas noches y llega y te lo ves con la mantita hasta aquí, como un peluche. Ese es el hijo oasis, el hijo maestro, a cenar. Ya me lo has dicho 7 veces. Por eso, esta es la octava. ¿Qué hay de cena? Espinacas, ¡qué asco! ¿Quieres que hablemos? No tienes tema. ¿Cuáles nos gustan más? Los oasis. ¿Cuáles necesitamos? Los maestros. Te lo digo porque de mis tres hijos, un oasis, Sócrates y Platón. Y no admito que nadie compita por esos lugares, ¿eh? Sócrates y Platón, búscate otros, Séneca, Pitágoras, tienen muchos, Sócrates y Platón, o sea que sé. Y al final me he dado cuenta de que si yo cambio, cambia todo. Que no veo el mundo que es, veo el mundo que soy. Y hasta que no lo descubrí yo, las cosas no se transformaron. Es lo que hay. Es para ti. El aplauso es para Mari Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es de pila. Apolonia Celdrán. ¿Apolonia? Sí. Muy bien. Siéntese, Apolonia, póngase cómoda. Particularmente el libre albedrío. Es que no oigo bien por el micrófono, póngase más cerca. El libre albedrío. El libre albedrío, vale. Que no ha salido en la conferencia. ¿Qué quiere decir con el libre albedrío? ¿Respondemos de una manera que nosotros podemos controlar o respondemos a otra? Porque a mí me ha parecido que en un momento usted como que obedecía a otra cosa, igual que en ocasiones... ¿Que obedecía a qué cosa? No sabría explicarlo, no tengo a lo mejor las palabras apropiadas para poder decir tal cosa. Vale, yo creo que la he entendido. Ahora, aquí hay nivel, ¿eh? Polonia, vaya pregunta de nivel, vamos a ver. Lo que voy a decir es mi visión personal, totalmente. Porque va a ser peculiar, ¿vale? Entonces que cada uno use su criterio para su propia reflexión, ¿vale? Yo creo que mientras estemos atrapados en la mente condicionada, lo único que haremos será replicar en el presente y en el futuro el pasado. Creo que la única manera de experimentar la libertad que tenemos por nacimiento es elevar el nivel de conciencia y ver en cuántas ocasiones la mente me arrastra al pasado, me quiere proyectar al futuro, me quiere comparar, me quiere subir, me quiere bajar. Y la sola observación sin juicio, como quien observa algo interesante, en mi forma de experimentar las cosas, en ese momento sientes algo que es libertad. Ahora, dicho eso, para mí, ¿entendéis? Para mí, la libertad es dejarme guiar por la vida. Para mí eso es libertad.
Es decir, dejar de esforzarme desde la mente, dejar de luchar, dejar de resistirme y permitirme ser guiado por una sabiduría que trasciende toda comprensión desde la mente. Es como lo veo. Pero teníamos otro por allí, ¿verdad? Ahí tenemos otra dama. Perdón. Hola, soy Pilar. Pilar. Estaba interesada en el tema de la enfermedad, ¿no? ¿Se está oyendo arriba la pregunta? Vale. Yo también tengo 3 hijos, tengo oasis y maestros. Sí. Y estaba interesada en el tema de la enfermedad, el ejemplo que ha puesto del estómago y el omeprazol y De tal. Margarita, sí. Sí, podría decir algo al respecto sobre la celiaquía. O es una patología, porque claro, no paran de salir enfermedades nuevas y se ven desde muchos puntos de vista. Está muy bien, está muy bien. Bueno, es muy bien, vamos a ver. Es un error conceptual pensar que el cuerpo y la mente van cada uno a su bola. Esto es como pretender... Oye, cuando me salgo un poco, me da, ¿eh? Es que no me permite nada. Vamos a ver. Esto es como la palma y el dorso. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. ¿Qué quiere decir? Que los estados emocionales, los estados afectivos son también estados corporales. El tubo digestivo contiene su propio cerebro. Para que os hagáis una idea, tiene 500 millones de neuronas y la médula espinal tiene 100. El tubo digestivo produce el 90% de la serotonina que maneja el cuerpo y el cerebro. La serotonina es la hormona más importante relacionada con los estados de calma, de serenidad, de felicidad. La mayor parte de las neurotrofinas, hormonas cerebrales que regulan la creación de nuevas conexiones, procede del tubo digestivo, el BDNF, por ejemplo. La mayor parte del sistema inmune depende del tubo digestivo. ¿Qué quiere decir? Que aunque estamos en el amanecer de una nueva comprensión, situaciones en personas normales, pero que puedan afectarle de alguna manera a su estado de ánimo, podrían sin duda tener una repercusión en cualquier órgano, en temas autoinmunes, en temas como la enfermedad celíaca, en un montón de cosas. Hay enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades inflamatorias del intestino, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, donde se sabe que una ayuda psicológica mejora excepcionalmente la enfermedad. ¿Qué quiere decir? El equilibrio, por eso, todo lo que es el mindfulness y todo esto, donde se está desarrollando en Estados Unidos, sobre todo, que empezó hace 30 años en 79, en la Universidad de Massachusetts y en la Universidad de Harvard con Herb Benson, donde está desarrollándose en hospitales, porque sabemos que están ayudando a las enfermedades. ¿En qué grado? Decir que solamente el estado afectivo de una persona no es multidimensional, también comemos muchas porquerías sin saberlo, hay muchos alimentos que son muy tóxicos y que generan muchos problemas digestivos, pero sí es un factor. Es como cuando se habla ante la enfermedad. Dice, la actitud positiva. La actitud positiva es un factor importantísimo en la enfermedad. ¿Es el único? No, claro que no es el único. O sea, si yo me tomo, lo voy a decir un poco para que se entienda, si yo me tomo un bote de cianuro que mata 1 miligramo, mata a un caballo, no tengo nada que hacer. Pero hay un montón de trastornos donde el componente actitudinal, actitud quiere decir cómo me relaciono yo con una enfermedad, tiene un enorme impacto. Por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad, aunque humanamente es lógico que se resista, que se enfade, si yo hago deporte, como sano, me inflo de zumo de granada, no sé qué tal cual. ¿Por qué me pasa a mí? No hay explicación, no sé por qué, pero esa resistencia sabemos que activa la amígdala y produce una subida del cortisol. Entonces, aceptar no es resignarse, es asumir que esa es la realidad que me toca, que esa es la tormenta en la que vivo y que a partir de ahora yo no me resisto a eso, sencillamente trabajo con eso. La pregunta más peligrosa que una persona puede hacerse con una enfermedad siempre que se quede enganchada es ¿por qué a mí? Porque no hay respuesta.
No hay respuesta hoy en día. Pero dices, mira, este es el desafío, no lo entiendo, mi raciocinio... No lo entiendo, no me gusta, es lo que hay, dejo de resistirme. Es un factor que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en el MD Anderson en Houston, una institución que conozco bien, entonces que se dedica solo al tratamiento de cáncer. Es decir, quiero transmitir lo siguiente: el estado de ánimo no es lo único que puede hacer sanar o enfermar a una persona, pero sí es un factor muy importante. Y cuando uno está haciendo frente a una enfermedad, sea la enfermedad celíaca, sea un Crohn, sea una patología maligna, necesita todos los recursos. No puede darse el lujo de quitarse uno. Y una actitud positiva, un asumir esta es la realidad, esto es un camino para una mejora que ahora yo no entiendo, pero que va a suceder en mi vida, ese abrirse, que para la mente es absolutamente absurdo, por eso hay que ir a otro nivel, creo que es muy importante. Entonces, no puedo contestar fíjate, ni creo que se haya contestado en ningún sitio a eso. Creo que es una gran pregunta. Lo único que diría es que hay muchos factores. Siento no poder llegar más hondo, ojalá. Donde no puedo llegar tengo que decir no sé. No me lo voy a inventar, claro. Había una persona allí, sí, perdón, sí. Después usted. Gracias, mi nombre es Conchita, quería darle las gracias especialmente. Hemos venido 3 compañeras y amigas de un hospital. No somos sanitarias, pero llevamos mucho tiempo trabajando y relacionándonos con profesionales sanitarios. Y mi reflexión y mi pregunta es, ¿por qué, si es tan claro, usted mismo decía que a los 17 años ya tuvo esa inquietud entre el cuerpo y la mente? Hace tiempo no, pero ahora ya se sabe que efectivamente el lenguaje del amor, lo que conlleva, usted lo ha explicado muy claramente, la biología, desde la magia. ¿Por qué sigue habiendo en la sociedad una parte importante y en el mundo sanitario ese escepticismo para poder estar abierto, y no solamente genera eso, escepticismo, sino ironía o chanza, cuando lo único que podría redundar es beneficio en los pacientes, en la sociedad y en los propios profesionales? Muy bien. ¿Se ha oído bien la pregunta? Es que la pregunta es mejor que la respuesta, entonces más vale que hayáis encontrado la pregunta. Bien, vamos a ver. Yo quiero hacer varios comentarios. Primero, un comentario de agradecimiento, es un tema importante. Primer comentario: para generar salud no hay que pasar por la Facultad de Medicina. Todos estamos en el campo de la salud. No hay que llevar bata blanca para ayudar a una persona a sanar. Entonces sí está en el campo. Y a lo mejor está ayudando a sanarse a más personas de las que se están curando por otros métodos más tradicionales. Número 1. Número 2. Honestamente creo que en España tenemos algunos de los mejores profesionales de salud que hay en el mundo. Realmente. He viajado mucho y creo que tenemos unos profesionales de salud, y por profesionales de salud hablo de todas las personas que trabajan en el medio hospitalario, todas absolutamente importantes. Todas absolutamente importantes, todas absolutamente claves. Ahora, pertenecemos a un paradigma, que quiere decir una forma de ver, en el cual en ese paradigma, en nuestra forma de ver, el que da los recursos para sanar es el médico, es el hospital. Y
cuesta ver, porque no es un ver con los ojos, es un ver con la conciencia, cuesta ver que hace ya 2500 años nuestro padre Hipócrates dijo, a los médicos nos dijo, no nos olvidemos de que quien verdaderamente cura es el organismo. Cuando algo nuevo surge, las estructuras, las sociedades, las culturas se sienten amenazadas. Porque para la mente dualista de la que participamos todos, el control y el estatus son clave. Y nos puede dar la sensación de que en la cercanía, en el encuentro, pierdo control y estatus. Entonces me siento inseguro. Es una ficción. Es una ficción. Porque no hay nadie que se pueda sentir más seguro que cuando establece contacto con otro ser humano en encuentro. Entonces, es eso. Y de hecho, por ejemplo, el mindfulness que está tan en boga, que procede del Vipassana y Shamatha en el sánscrito, en el 79 fue creada la primera clínica de gestión del estrés. Y ahora es un boom. Han pasado más de 30 años, que es lo que tarda un paradigma en cambiar. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que no hay que enfadarse, porque si uno se enfada, no está comprendiendo a la otra persona. Pero tampoco hay que dejar de hacer aquello que tú ves que funciona. O sea, ni le obligas a nadie a comprar tu idea, se la propones que se ríe. Es su opción, pero no la hagas la tuya. Que no te valoren algo, no quiere decir que no valga. Quiere decir que a lo mejor esos ojos todavía no saben valorar algo. Eso es lo que yo te diría. Porque en el momento en el que uno diga, tú eres un inculto, sabrás muy bien o mucha cirugía, pero no sabes de la relación entre la mente y cuerpo, en el momento en que uno se vuelve dogmático, genera inmediatamente rechazo. Platón lo decía, el orgullo nos separa, la humildad nos une. Hola. Hola. Vamos a ver, mi pregunta va de la siguiente forma. Yo hasta donde sé, cada día aumenta más el número de personas que abrazan lo que se conoce como medicina holística. Sí. La relación mente-cuerpo. Sí. Y usted es un caso aquí. Es una persona que ha abrazado ese tipo de medicina. Sí. Hasta inclusive, y usted lo demuestra, cada vez aumenta más el número de personas que participan de la medicina convencional, pero que abrazan la medicina holística. Pero hay gran resistencia dentro de la medicina convencional a abrazar este tipo de medicina, relación mente y cuerpo. Y se sabe que, usted lo ha escrito, y hasta donde yo sé también, de que se liberan, cuando se establece esa relación mente-cuerpo y se trata con la mente, se liberan una serie de neurotransmisores que facilitan la sanación de la persona. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué existe esta resistencia dentro de la medicina convencional para abrazar lo que es la medicina holística? Vale, gracias. Vale. Hace 500 años, la gente no es que pensara que la Tierra era plana, es que la veían plana. ¿Por qué sabemos que la veían plana? Porque nadie navegaba más allá de la línea del horizonte. Cuando apareció un loco llamado Colón, le dijeron, ¿a dónde vas tú? Dice, no, es que creo que la Tierra es redonda, tengo argumentos. Eso es parte de la ceguera de la humanidad. Ninguna idea nueva es tomada de entrada con júbilos, con cohetes. Le voy a poner un ejemplo. En 1968, la relojería suiza llevaba 150 años haciendo relojes. Un país pequeño, tiene el tamaño de Galicia, dominaba el 80%...
80% del negocio. Había 68.000 trabajadores en la industria relojera, ¿vale? 68.000, 80% de negocio. En 10 años, de 1968 a 1978, cayó del 80% de los beneficios al 10% y se hizo un ERE de 50.000 trabajadores. Quedaban 18.000. La razón de ello... Fue la invención del reloj digital, que todo el mundo atribuye a los japoneses, pero fue desarrollado por un suizo, encargado por los fabricantes para crear el reloj del futuro. Se encerró en Neuchâtel, donde están los laboratorios de la relojería suiza, inventó el primer reloj digital de la historia, se lo llevó a los fabricantes, que eran los que le habían encargado que creara el reloj del futuro, porque sabían que se puede morir de éxito, y ellos no querían morir de éxito. Vieron aquel reloj que daba la hora con absoluta perfección, pero que no tenía lo que un reloj tiene que tener: ni agujas, ni engranajes, ni cojinetes, ni rubíes. ¿Sabe lo que hicieron? Le echaron. Y él dijo: acepto que me despidan, pero lucharé por la mitad de la patente. ¿La mitad de la patente? Tribunales, llévesela entera. Ese mismo año, en la Feria Anual de Relojería, el inventor puso el invento, y Seiko y Texas Instruments sí fueron capaces de ver la dimensión. Mire, tener conocimientos de relojes tenían los relojeros suizos más que en el mundo. Inteligentes, ¿cómo no van a serlo para tener ese dominio? Pero es que estamos hablando de que el gran problema del ser humano es la arrogancia, la vanidad, el pensar que lo que ha sido hasta ahora será siempre. Yo comprendo que los relojeros no dijeran: ¡oh! ¡A la mierda los relojes de agujas! El reloj digital. No, pero podrían haber dicho: esto es un poco raro, pero ahora que viene la feria anual vamos a explorar. La mente dualista no quiere explorar, solo quiere juzgar. ¿Qué revela esto? Revela algo que no solo pasa en la sanidad. Albert Einstein fue a su plaza de profesor adjunto en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y para optar a la plaza presentó la teoría de la relatividad. ¿Sabe por qué no la admitieron? Porque dijeron que tenía un valor únicamente estético. Ha sido así toda la vida. Es parte de nuestra condición. Encontrarte con una persona que esté dispuesta a escuchar y explorar, hay pocos, pero el caso es que sucede. Alguno de mis maestros, Herbert Benson, fue tomado, cardiólogo de la Universidad de Harvard, fue tomado como un rarito. John Kabat-Zinn, otro rarito. Pero aguantaron, porque creían. Y uno aquí empezó a abrir los ojos, otro aquí, y eso es la vida. Entonces, tenemos que entender que es parte de la vida, llevarlo con mucha serenidad y a la vez con la convicción. Esto ya, aunque no me mueva, no suena. Sí, no, pero para que lo tengan ellos. Y además con la convicción de que vale la pena. Pero yo creo que es importantísimo eso, creer sin obligar a otros a creer. Esto siempre ha de ser una propuesta, una oportunidad, porque si por más información que tengamos,
la intentamos imponer, de nuevo aparece en el juego el ego. Mire, el ego es una estructura curiosa, es la mente dualista, es el ego. Cuando metes ego en la ecuación, antes o después tendrás escasez. Solo cuando sale de la ecuación hay abundancia. Entonces, serenidad, paciencia y adelante, es lo que diría yo. Bueno, debido al tiempo, vamos a hacer una última pregunta, van a hacer, y ya vamos a dar paso a la despedida de don Mario. Atanasio, pásame luego el micrófono, porque si no, cuando ella termine. Me llamo Lola y bueno, darte las gracias, yo creo que como todos, en nombre de todos. Y bueno, yo tenía interés porque comentaras algo sobre la zona de confort. Últimamente he oído hablar mucho de los beneficios de salir de la zona de confort y yo tengo la sensación oigo eso, pero por otro lado es que la vida te saca tantas veces de la zona de confort como que parece ser que es beneficioso, pero realmente nosotros lo que intentamos es conseguir estar ahí. Vale. Es muy complicado cuando la vida te saca. Vale. Bien, sigo. En fin. Vamos a ver. La zona de confort es una zona que no se puede entender desde el intelecto. Solo se entiende desde el sentimiento. En la zona de confort yo puedo estar sufriendo, pero me siento seguro. ¿Quién me siente seguro? Yo. ¿Estoy seguro? Puedo estar absolutamente inseguro, pero mi mente se siente segura porque controla, porque es familiar. ¿Cuál es el problema de quedarse en la zona de confort? El problema de quedarse en la zona de confort es que en la zona de confort no hay crecimiento y no hay evolución. No hay crecimiento y no hay evolución. Ni siquiera hay seguridad, porque todo está cambiando constantemente. ¿Cómo sale uno de la zona de confort? A veces, como ha dicho usted muy bien, Lola, porque la vida le saca. Entonces, cuando la vida le saca, lo que la mente quiere es que uno vuelva. Como aquel que decía, el futuro ya no es lo que era. Claro, no sé, ni harto de vino, o sea, no puede ser. Entonces, claro, cuando uno está en la zona de confort no tiene más remedio que explorar, que buscar, y ahí empieza a crecer. Porque el cerebro, si le das una salida fácil, no buscará una solución. ¿Cuándo sale una persona de la zona de confort sin que la vida le saque? En mi experiencia, solo en 2 ocasiones. Uno, cuando toca fondo, dice, hasta aquí hemos llegado. Y otra, cuando escucha algo, lee algo, siente algo que le inspira y la invita a viajar a un mundo por descubrir. Cuando la persona ha salido de la zona de confort y crece y evoluciona, ha cambiado incluso genéticamente. Lo que pasa es que perdemos la referencia. Muchas veces los demás lo notan. ¿Qué quiere decir? Que el mundo en el que estamos ahora se llama mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Nos ha pillado a todos con el pie al revés. Entonces, nos aferramos a lo que hemos hecho siempre porque es lo que nos da la sensación de seguridad. Entiendo que tenemos que aprender a sentirnos seguros en la inseguridad y desde mi punto de vista, y hablo como el estudiante menos aventajado del mundo, de lo único de lo que te puedes fiar y lo único que te puede dar seguridad es la vida, vida con mayúscula. Y una persona, vamos a ver, lo opuesto a la muerte no es la vida, es el nacimiento. ¿Por qué nosotros no tenemos que vivir asustados? Porque nosotros no tenemos vida, nosotros somos vida. Y cuando uno es vida, no hay final.
Bueno, pues con esto ya damos por finalizada esta conferencia. Gracias, Mario, gracias por estar aquí, gracias a todos por asistir y por compartir.